todos de nuevo, compañeros. Aquí estoy una tarde más con vosotros, una tarde de esta vez de viernes, y me dirijo a hacer una rutilla de unos entre 100 y 250 kilómetros. He mirado en el Google Maps, no lo llevo activado, llevo aquí el móvil pero no lo llevo activado, para ver por qué zona es la que voy a ir, y voy a intentar meterme por caminos de tierra. Conforme vaya llegando vamos a ver qué es lo que me encuentro. Aún me quedan unos 80 kilómetros hasta allí y nada, y voy disfrutando tranquilamente, que era lo que tenía ganas de aprovechar la moto tranquilamente, de disfrutarla, de coger unas curvillas tranquilamente, despacito, sin nada de agobios, sin sobresaltos. Acabo de comer, me tomo un café, pero bueno, siempre hay que andar con cautela. Ya nada más salir de casa no he tenido un susto, pero sí en una rotonda ya he notado como la rueda no agarraba lo bien que agarraba, porque era una zona industrial de camiones y seguramente hubiera algo tirado ahí que resbalaba de más. Por eso yo siempre digo que da igual los neumáticos que llevemos, da igual la pericia que tengamos, cuando nos encontramos aguas en la carretera, lo mejor, lo único que nos puede salvar es ir despacio, no frenar y no acelerar, porque cuando aceleramos sobre una superficie resbaladiza tenemos el 90% de posibilidades de irnos al suelo. En este caso, pues nada, he hecho como si nada, no he acelerado, me he quedado en medio de esa rotonda, me he quedado inerte, tal como iba, sin dar gas ni tocar frenos, y he salido indemne. Ha sido un pequeño valle detrás, tampoco iba demasiado rápido, o sea que tampoco iba a ser una caída que seguramente me doliera más en lo que es la moto en sí que a mí propiamente. Por eso os digo que siempre mucha precaución, mucha precaución. Pues nada, conforme me dirija allí y vaya encontrando sitillos, pues a ver. Pero bueno, aunque no encuentre nada, lo que tengo ganas es de carretera, de disfrutar de la moto, tampoco apretar demasiado y así vamos. Hoy de todas formas venía preparado para todo, he parado un momento para encender la cámara porque me he dado cuenta que tengo poca tarjeta de memoria. Venía preparado para todo, para hacer un vídeo en mojado, lloviendo, o bueno, mejor lloviendo y en mojado. Tengo ganas de hacer un vídeo explicando que tampoco soy un experto, pero sí soy bastante prudente en el sentido de el hecho de tener cuidado con las carreteras mojadas, cómo hay que actuar, cuándo acelerar, cuándo no, cuándo frenar, cuándo no, qué es lo que hay que tener en cuenta y demás. Yo suelo ir en seco, en mojado a la misma velocidad, vamos. Eso quiere decir que en seco no es que vaya a mucha velocidad, suelo ser bastante prudente. Y no es que me guste ir en mojado, pero tampoco es algo que tenga miedo. Como os he dicho, venía preparado, pero viendo el tiempo me da a mí que no va a haber forma de que llueva. Llevo ahí el traje de aguas, llevo los guantes de invierno que ya están preparados para la lluvia. Bueno, vengo preparado a tope para cualquier cosa. Pero bueno, son bastantes kilómetros los que voy a hacer y voy a ver qué me encuentro. Si no, lo haré otro día. De hecho, ayer que salí de trabajar a las 6 de la tarde daban lluvia, iba preparado con la cámara, con la moto suelo ir, aunque llueva, a no ser que venga una borrasca de estas simplemente, y iba preparado, pero se quedó todo en agua de borrascas porque no llovió. ¿Qué hice? Pues me metí por el centro de la ciudad preparando material para un posible vídeo de gente que me lo ha pedido, de qué tal se comporta la moto por ciudad. Poco hay que decir también, la moto se comporta perfectamente, pero bueno, el vídeo ya está hecho y bueno, yo creo que va a resultar interesante. Lo malo de todo lo que os estoy contando es que los vídeos, la parte fácil, entre comillas, tal como los hago yo, evidentemente con técnica ninguna, es la parte fácil. La parte difícil es el tiempo que lleva editarlo, porque lleva su tiempo. Luego subirlos a YouTube en una cierta calidad también lleva su tiempo, y entonces hay que tener
paciencia para esto. Bueno, aquí viene una zona de curvitas, ya estamos en otoño, ya hay que andar con mucha precaución, va a ser el cambio horario, zona de hojas, no está muy mojado, pero hay que tener cuidado. No nos la vamos a jugar, si de lo que se trata es de disfrutar, se pueden hacer las dos cosas a la vez sin llegar a los límites. Nada, una gozada esta moto. Como habréis visto, ya lo dejé claro en el otro vídeo, haciendo recomendación explícita. Había alguno que me ha comentado que si estoy patrocinado. A mí no me patrocina nadie, no tengo interés tampoco, porque no sé hasta dónde durará esta aventura de YouTube, hasta el día que ya no tenga tiempo seguramente, o me canse. Y bueno, por otra parte, hombre, que me dieran unas pegas tampoco estaría de más, pero no es el caso. No es el caso ni lo pretendo. Lo que quiero es disfrutar de la moto y compartir mi experiencia con vosotros, y punto. Yo lo que os enseño es lo que yo compro. Lo que yo compro en función a lo que yo creo que está bien, en función al dinero que yo creo que está bien, vamos, porque podría comprar cosas mejores, cosas peores, pero bueno, hay otras cosas en las que invertir el dinero aparte de la moto. Hay coche, hay familia, hay hijos, casa, y cada uno tiene sus prioridades, desde luego. No voy yo a decir aquí que en lo que haya que invertir el dinero. Si alguien reconoce este sitio, estoy llegando a Cedeira y me dirijo hacia la sierra de aquí de San Andrés de Teixido. No sé el punto exacto, porque no llevo, como he dicho, ni Google Maps ni GPS. Ya dije en el vídeo de la review que tampoco me gusta, no me gusta ir pendiente, me gusta ir muy pendiente a la carretera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Consejo. Yo en casa, en un ordenador grande, pues miro en Google Earth y con el Google Earth pues lo que hago es echar un vistazo de las zonas que me pueden interesar. Dependiendo de la zona, miro si tiene carreteras de tierra, de grava, por las que pueda transitar, que no son todas, y luego pues pongo punto hacia esas zonas, ni más ni menos, directamente. Luego, una vez llegue allí, pues más o menos voy por la carretera, voy mirando de un lado a otro, y por donde vea un camino factible, que pasen coches y que no sea una zona de estas prohibidas y tal, pues me meto y pruebo, así de fácil. Yo prefiero hacerlo así. Evidentemente esto no sirve para cuando vamos a hacer un viaje largo, algo hay que planificar, pero como he dicho, me voy a desplazar, a ver, ahora hasta llegar allí, no sé cuántos kilómetros son, y luego seguiré hasta donde me llega, hasta más o menos ver que se puede hacer noche, y volveré un poquito de noche, supongo, pues no lo sé, depende si no me canso o me canso. No hay problema en venir de noche, vengo un poquito más despacito, la moto ilumina bien, y listo, sin problema ninguno. Pues ya veis, por aquí vamos, hay monte para perderse, carreteras asfaltadas, habrá de todo, de grava, de tierra, vamos, un sitio maravilloso, bien sea para venir en moto de carretera o para venir en una moto trail como esta, en la que puedes desde luego aprovechar un poquito más lo que es todo tipo de caminos. Esta moto, otra cosa buena que tiene es que distribuye muy bien la potencia en las marchas y nunca te quedas corto, y nunca puedes ir en una marcha larga subiendo, que no es lo ideal evidentemente, pero no tienes problema. Yo muchas veces voy despreocupado a las marchas, miro y no sé ni en qué marcha voy, y bueno, cuando miro sí lo sé, pero vamos, que tampoco es que eche mucha cuenta, no hay que exprimir en demasía la moto para subir como Dios manda.
En cualquier marcha tiene su salida, tiene su reprise. El par motor de esta moto, ya lo he dicho, está muy bien distribuido. Da gusto. Ya por no hablar de temas de dirección, agilidad, ya lo veréis en el vídeo de la ciudad, que se mueve muy bien, y por estos caminos maravilloso también. Ahora voy en quinta, por ejemplo, y va subiendo perfectamente, sin problemas. Esto te da una comodidad que es muy buena, no tienes que... Sí tienes que ir pendiente, hombre, si fuera más... Pero ahora mismo voy relajadillo, tampoco tengo intención de ir en modo competición. No es mi lema, desde luego. Los que ya habéis visto mi vídeo. A todo esto me gustaría pediros a los que veis mis vídeos que si os gustan mis vídeos, evidentemente os suscribáis y le deis a like. Pues a mí me gusta ver ese feedback, ver que os gustan los vídeos, ver que crezco los suscriptores. También tengo un canal en Facebook que pondré la descripción más abajo. Y eso, acordaros de suscribiros si os gusta mi canal, y así pues yo me animaré a seguir subiendo más vídeos, ¿vale? Ya os doy las gracias con antelación. Bueno, y por aquí hay que ir despacio porque me puedo encontrar cualquier cosa. Mucho musgo. Aquí hay mucho animal de pastoreo vacuno, como vacas y demás, que cruzan la carretera y pueden dejar un regadito por ahí y nos puede ser hora. Qué maravilla estas motos. Animo a todo el mundo que, ya no digo esta moto, que se compre una moto de este estilo. Y si puede tener a de dos, aquí que hay. Unos rodillos, venga. Aceleramos y... Bueno, hay que ir con cuidado porque detrás de una curva te puedes encontrar con cualquier tipo de sorpresas. Por aquí ya empieza a hacer más frío y nada, pero yendo bien preparado, bien abrigado. A un mirador, voy a parar a ver si se ve, para que veáis el esplendor de toda esa zona, y seguimos para arriba. Voy hacia aquellos acantilados que se ve. Tampoco quiero parar mucho porque si no se me va a hacer tarde. Vamos para arriba, cuesta arriba. Se me ha ido un poco la mano. Ya veis la fuerza que tiene la moto de respuesta, que me ha tirado el cuerpo para atrás. A punto he estado de hacer un caballito. Tengo que ir despacio, que no conozco muy bien la zona, no estoy acostumbrado. No vaya a ser que me lleve un susto. Hay mucho verdín, mucha hoja de pino, y en un momento dado puede resultar bastante crítico. Caca de vaca, uy, que me mancho. Pero bueno, las vacas por ahora no me las encuentro. Vamos a cruzar por aquí con cuidado. Bueno, pues ahora se empieza a divertir de verdad. Como veis, un caminito de piedra. Está bastante bien, grava, piedra. Bueno, daba impresión de estar mejor en... Está bien.
Y nada, poquito a poco, de menos a más, buscando sensaciones, buscando los caminos más y disfrutando del paisaje, si no, ¿para qué hemos venido aquí? Ahí estamos, vámonos. Está húmedo por ahí. Tomar las precauciones, está bastante mojado. Me voy a sentar. Una puñetera gozada este sitio. Mucha agua por aquí. Y tenemos por aquí la primera complicación. He pasado, pensé que no iba a pasar, pero nada, me quité esta cámara, saqué el móvil por miedo a caerme y estropear todo, y he pasado con mucho cuidado. Antes he tenido que meter los pies para comprobar qué profundidad tenía eso, y nada, y me he atrevido y espero no encontrarme con otra. Y aquí vemos los caminitos estos que son muy puñeterillos. Agua por ahí. Pero estoy encantado de haber venido, desde luego. Qué gusto. No se está grabando, déjame ver. Sí. Vale. Aquí, esta zona, me voy a poner de pie. Se va mucho mejor de pie. Ahí pasamos sin problema. Ahora sí, ya al pasar he cogido un poco más de confianza y ya me he atrevido a no quitarme las cosas, y sobre todo porque voy solo. Si fuera con otra persona, pues por aquí se puede dar. ¡Opa! A esto esta moto es ideal. Ideal. No me quiero embalar, coger confianza, porque me puedo llevar un buen sustillo. Opa. Tenía que haber dejado el baúl, que me va haciendo ahí ruido detrás, y para que digan luego que esta moto no sirve para ciertas cosas. Bueno, desde luego este paisaje y esta carretera es para repetir sin duda, aunque yo creo que conforme esto se ponga más lluvioso va a ser peor si cabe. Allí hay una buena subida que se las trae. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos esto. Ya veis, ¿no? Pues nada. Pues como os he dicho yo en los vídeos, ¿no? Confianza y para arriba. Lo que me da miedo es la hierba. Eso sí me da miedo. Fijaros los paisajes. ¡Qué maravilla!
aquí dice que el paso está cortado. Pues jodido estamos, porque por ahí arriba no sé qué es lo que me puedo encontrar y no me la voy a jugar. No, porque por ahí voy a necesitar un poco más que unas ruedas mixtas, me parece a mí. Bueno, me voy a bajar aquí y voy a comprobar el terreno. Bueno, pues como podéis ver, lo que estoy viendo, pues por aquí no me la voy a jugar. Ya no por esta cuesta, que sí, yo creo que es factible. Si viniera acompañado, pues hasta en un momento dado entre dos podíamos pasar, pero tengo miedo aquí, sí ya haría falta un cubrecárter, y aparte hay que hacerlo con mucha decisión, y para hacerlo con decisión hay que llevar cubrecárter sí o sí. Y nada, por lo demás seguramente aquí estoy viendo una trazada buena que sería factible totalmente, pero no me la voy a jugar. No me la voy a jugar porque son las 5 de la tarde y anochece en 2 horas, no vaya a ser que quede aquí mangado y ya veis. Y el paso realmente era ese por el que iba a seguir, que es más o menos factible, pero no sé por qué está cortado. Pues nada, otro día volveremos para ir por este camino, pero con alguien que me eche una mano. Soy atrevido pero no soy tonto. Y aquí podéis ver la maravilla de esto. Esto es una maravilla. Pues nada, nos vamos. Pues esto es lo que tiene Google Earth. Saca fotos de vez en cuando, y aquí está cortado por lo que sea. Han cambiado el tramo y no creo que sea el momento para pasar por ahí. Hay que venir con la moto más preparada. Mínimo cubrecárter, unos buenos cubrepuños, porque si no me voy a quedar con la moto hecho un pisco. Pues nada, vamos a buscar otro sitio. Estos caminos ayudan a mejorar mucho la conducción en cualquier tipo de terreno. Pero bueno, como os he dicho, cuando vayamos todos, mejor no jugárnosla. Más vale prevenidos que llegar a casa llorando porque habéis tenido que dejar la moto o os habéis quedado directamente sin ella. Quien dice esto dice que habéis, vamos, dado un buen golpe, o aunque sea estético, tema pintura o demás. Ya habrá más días que romerías, como digo yo. Donde no veamos bien, nos levantamos para ver qué es lo que nos vamos a encontrar.
Perdido. Perdido me he puesto. Pero bueno. Don't care if I capsize. Oh no.